¿Qué tal, amigos? Continuamos con el capítulo 2, una parte que quedó y que es muy importante, que es muy significativa para los creyentes, ¿cierto? Como habíamos comentado, este enfrentamiento, esta discusión entre los padres de Jesús y Jesús también, que en el fondo como que les contesta, ¿cierto? Les hace ver que Él tiene un propósito en la vida y que ellos como padres no tienen derecho, ¿cierto?, a vivir sus propios propósitos a través de su hijo. No es aceptable, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Jesús vuelve a su casa con ellos, ¿cierto? No se va de la casa, no hay un quiebre por eso, porque al mismo tiempo Jesús comprende que no es el momento, ¿cierto? Por mucho, imagínense un joven de las características que tiene que haber sido nuestro Señor, eh, seguramente era muy vehemente, muy apasionado, muy claro en lo que tenía que hacer, eh, seguramente a esa edad Jesús ya apetecía, ¿cierto? Ya había sed en él por el reino de Dios. Por eso, por eso hay esta discusión, ¿cierto? Entre él y sus padres. Y es algo totalmente natural y que incluso todos nosotros vivimos. Y Jesús no se va de la casa, sino que vuelve a su casa, vuelve con sus padres, entiende que no es el momento, que falta, que por mucha sed y vehemencia que él ya tenga esa edad en que se es más impetuoso, se es más temerario, ¿cierto? No se es valiente a esa edad, se es bastante más temerario, ¿cierto? No se ponderan bien las cosas, uno no está, tiene un circuito hormonal, ¿cierto? Bastante estimulado en ese momento y no se ponderan bien las cosas, y por eso es necesario que los padres, en la madurez que ellos ya tienen supuestamente, ¿cierto? En este caso obviamente que la tenían, sean capaces de contener, ¿cierto? De colocar un límite a este circuito hormonal que está desajustado, ¿cierto? Pero que justamente esto es lo que provoca, ¿cierto?, un cambio y el inicio de una dirección, ¿cierto? En el individuo, ¿cierto? En este caso en Jesús, el inicio de una dirección. Probablemente Jesús a esa edad ya sabía el oficio de su padre, ya sabía ganarse la vida probablemente, ¿cierto? Seguramente trabajaban juntos con José. Entonces, pero José tiene el oficio de carpintero, él tiene su propósito en la vida bastante más esclarecido, ¿cierto? Ha recibido el llamado, ¿cierto? Vemos en otras partes donde José recibe instrucciones en sueños de parte de Dios. Entonces, él ya tiene un propósito y es natural que los padres quisieran ver su propio propósito extendido en los hijos como algo natural. Pero los hijos tienen su propio propósito y es necesario, por supuesto, ayudarlos, pero también contenerlos en ese propósito y ayudarlos a transicionar a una etapa madura, ¿cierto? No a desprenderlos inmediatamente, no a cortar, ¿cierto? No a apagar esa inquietud y al mismo tiempo no exponerlo a la intemperie, ¿cierto? Es como este papá, ¿cierto?, autoritario que dice, bueno, si tú no vives bajo mis reglas, te vas, ¿cierto? O no perteneces a esta familia, en fin. No, es necesario, como lo hizo José y María, de ayudar a ese niño, ayudar al niño Jesús, ayudar a este joven a no perder su apetito por el reino, ¿cierto? Y al mismo tiempo hacerle ver que todavía no es el momento y que debe estar sujeto a ello, ¿cierto? Y vemos que dice, ¿cierto? San Lucas dice aquí, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, o sea, era obediente a sus papás, ¿cierto? Hacía lo que sus papás le decían que hiciera. Su madre, y esta era la parte que quería comentar de este capítulo 2, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ya había comentado esta segunda parte, ¿cierto?, de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿cierto? Es un hombre
extraordinario, ¿cierto? No es un individuo, ¿cierto? Que conforme se va desarrollando va dando muestras de quién es, ¿cierto? Y todo esto ocurre para bien de nuestra salvación, no para no para solamente una especie de glorificación de Dios, ¿cierto? Que ya sería mucho, pero no es solamente para nosotros, para los que estaban en ese momento, ¿cierto? Y para los que hoy, después de después de 2000 años, podamos comprender aquello que se puso por escrito. Pero lo que yo quería resaltar era esta parte, ¿cierto? Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, porque habla mucho de lo que es María Santísima, ¿cierto? Y de la madurez que va siendo ella. Por eso después ella va a ser también madre de la iglesia, ¿cierto? Trono de sabiduría la llamamos, porque eh, una que está en contacto íntimo con la sabiduría misma, que es Jesús, pero al mismo tiempo ella tiene esta capacidad de tiene esta capacidad de, de, de la apetencia, de estar atenta, de tener sus antenas disponibles a lo que Jesús le está diciendo, a lo que Jesús le está diciendo. A los acontecimientos, hay una apertura de ella a la vida, ¿cierto? Que por algo ha recibido la vida misma, ¿cierto? Que es Jesús. Y esta actitud de María es la que llama la atención en las comunidades cristianas, en la comunidad cristiana y en San Lucas, y por eso lo deja por escrito ahí, ¿cierto? Él está escribiendo con una intención. Entonces, ¿por qué aparece esto en este altercado que se ve en esta conversación confrontacional entre los padres de Jesús y Jesús mismo? ¿Qué más daba colocar esto? Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Es decir, para María Santísima, el paso de Dios, el paso de Jesús, el paso del Espíritu Santo sobre su vida, sobre las cosas a las que ella estaba viviendo, no le era indiferente. Por lo tanto, debemos asumir que María Santísima va creciendo también, va madurando. Recordemos que ella se cree, ¿cierto?, que ella recibió la maternidad divina siendo una jovencita, ¿cierto? No una mujer adulta, hecha de derecha, ¿cierto?, casi como una mujer. Hoy día vemos, si uno piensa, tiene la idea, pensemos en esa mujer preparada. Pensemos en una mujer preparada que está lista para hacer familia, para enfrentar la maternidad, el quehacer de una casa, el compromiso con su esposo, probablemente con el trabajo, ¿cierto? Tiene una serie de características esa mujer que está como en el lápiz, en el momento preciso para dar lo mejor de sí. Esa mujer probablemente tiene más de 25 años, en nuestra idea, ¿cierto? Y María Santísima probablemente haya sido más pequeña y más simple que lo que hoy día nosotros podemos pensar que una mujer está lista para enfrentar la maternidad y todo lo que eso implica. Entonces María Santísima recibe este don que es la maternidad de Jesús, y por supuesto que tiene que ir madurando, como todos los seres humanos, ¿cierto? Van madurando. Pero para eso hay una actitud que en ella destaca, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra existencia tan superficialmente y eso provoca qué cosa? Que nos volvemos a tropezar con la misma piedra, ¿cierto? Y se repiten las situaciones y las historias. Incluso somos capaces de ver en familias, ¿cierto? Que hay una problemática, y si se observa o se pregunta acerca de las generaciones pasadas, es la misma problemática que se viene repitiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que hay un padre alcohólico, los hijos también son alcohólicos. Hay un padre golpeador, entonces los hijos también son golpeadores. O las hijas se dejan golpear, ¿cierto? Un padre que engañó a su mujer, entonces los hijos también engañan a sus mujeres, ¿cierto? Y las hijas también dejan que sean engañadas porque es el rol que les toca.
Pero si cada generación pudiese observar un poco, tomar distancia y tener la actitud de María Santísima de estar atento a los acontecimientos, no solamente vivir los acontecimientos, sino que tratar de interpretarlos y de darle una segunda, una tercera, una cuarta vuelta, no es sobrepensar, porque el mal hábito, ¿cierto?, de sobrepensar las cosas no lleva a ninguna parte, pero el darle una interpretación, ¿cierto?, el darle una interpretación a lo que está pasando y intentar mejorarlo y en el mejor de los casos cambiar aquello, es necesario hacerlo para no repetir, ni heredar, ni legar problemáticas que ya tuvimos, ¿cierto? Y que están ahí, están en nosotros, y la idea es no replicarlas. Pero para eso es necesario hacer un trabajo interior. Y para ese trabajo interior es necesaria la actitud de María Santísima. ¿Cuál? Estar atento al paso de Dios. Es la gracia que va pasando. Siempre a mí se me recuerda una frase que me decía un sacerdote que le quedó a él muy marcado, de Santa Teresita de Lisieux, ¿cierto? Temo la gracia que pasa, ¿cierto? Todo el paso de Jesús sobre nuestra vida que no estamos poniendo atención, no estamos pendientes de eso. María Santísima tiene que haber contado todas estas cosas porque para ella le fueron importantes y por eso las transmite a las comunidades cristianas. Entonces, el relato del Evangelio es siempre un relato humano, es siempre un relato muy humano. Que es la humanidad de Jesús la que nos abre las puertas del cielo, ¿cierto? Nosotros no podemos acceder a la divinidad, podemos acceder a la humanidad, pero increíblemente, gracias a acceder a la humanidad de Jesús es que accedemos a la divinidad, ¿cierto? Gracias a que podemos saber todas estas cosas, podemos tratar con Jesús y por ende podemos convertirnos en ese Dios, ¿cierto? Imitar, ¿cierto? Lo que estoy diciendo para nosotros como un poco escandaloso, pero para las tradiciones antiguas, ¿cierto? Incluso podríamos decir para las tradiciones orientales, cristianas, católicas, quizá un poco más de la rama ortodoxa, ¿cierto? No es, no es, no es escandaloso, ¿cierto? Porque nosotros occidentales pensamos más en la santificación, en convertirnos en santo, en acceder a la santidad. Pero la verdad que el santo lo que hace es divinizarse, ¿cierto? Es vivir según la actitud y formas de ser de Dios, ¿cierto? Por eso los santos, por ejemplo, hacen milagros, porque el reino de Dios es un reino de felicidad, de plenitud, de salud, de prosperidad, de bienestar. No, ellos, los santos, sufren mucho, a lo mismo que Jesús, pero al mismo tiempo frente a ese sufrimiento que les toca, ¿cierto? Son capaces de emular la actitud de Dios, la actitud divina, esta actitud, sobre todo en el amor, ¿cierto? Es un amor que ellos logran vivir, que no tiene medida, ¿cierto? Es un dar, una explosión de bondad, de amor, de caridad, de perdón, de confianza hacia los demás, tal y cual lo hace Dios con nosotros, ¿cierto? Dios no nos condiciona. El amor que Dios nos tiene a nosotros es incondicional. Podemos ser la persona más mala de este mundo y Dios nos va a seguir amando. Y podríamos ser la persona más buena de este mundo y Dios va a amar igual que a ese malo que a ese bueno, ¿cierto? No hay una carrera por conquistarse a Dios. ¿Cuál es la carrera? Es la carrera de amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios, porque eh, el que ama no puede no retribuir, ¿cierto? El amar, el sentirse amado y el comprenderse amado espontáneamente retribuye, ¿cierto? Si yo me siento amado por Dios, entro en una dinámica de amor y ya no puedo comportarme como en indiferencia frente a ese amor, ¿cierto? Obviamente se cruza con todas nuestras realidades humanas, con el temor, ¿cierto? El temor de Dios es algo muy importante también, pero es el amor al final el que a mí me impulsa a retribuir
¿A retribuir con qué? Con algo que además solamente me va a beneficiar a mí. Si Dios no necesita nada, Él tiene su bienaventuranza y su felicidad en sí mismo. No necesita nada de nosotros. Y el amor que nos da nos empuja a una retribución. Por eso debemos estar abiertos a eso, ¿no? Hoy día a muchas personas muy buenas, ellas, ¿qué les pasa? Que creen que el amor es solo dar. Y no es solo dar, el amor es recíproco, ¿cierto? Probablemente, incluso me atrevería yo a decir que si tenemos esta condición o esta sensación de que solo damos y nunca se nos retribuye, eh, estamos dando de mala forma, estamos dando de mala manera, ¿cierto? Porque el santo es el que más le retribuye a Dios y es probablemente el que más ama a Dios, ¿cierto? El que más comprende su amor. Por eso, vuelvo aquí, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, ¿cierto? Estar atentos con la sintonía. Siempre he escuchado yo, ¿cierto?, en las prédicas de los sacerdotes, que hay que estar en sintonía con Dios, ¿cierto?, de una frecuencia, escuchándolo, moviendo lo que sea necesario en nosotros para mantener esa antena de Dios, ¿cierto? Porque en nuestro cuerpo, por ejemplo, nosotros sabemos, sentimos cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, frío, ¿cierto? Y eso nos aleja de un mal cuidado de nosotros mismos. Pero como no somos solamente materia, ¿cierto? No somos solo un cuerpo, solamente un cuerpo, somos también alma, espíritu, hay una parte de nosotros diferente a la materia, entonces esa parte es la que hay que movilizar para estar atentos, ¿cierto? Y eso es solamente esto, ¿cierto? Estar atento, valorar, querer, apreciar, eh, intentar interpretar y entender lo que estoy viviendo, ¿cierto?, en mi vida con Dios. Continuemos.